Y lea así la palabra de Dios en esta mañana a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Y después saltamos al capítulo 3, al versículo 12 y 13. Y el capítulo 3, versículos 20 y 21. Lea así la palabra de Dios en este día. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice la Biblia, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice la Biblia en el capítulo 3, en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en estos momentos que tú me quites a mí de aquí y que tú hables a nuestros corazones. Señor, confesamos que tu palabra, Señor, es inspirada y es el instrumento que tú has elegido en tu mano, Señor, para salvar, para santificar y, Señor, para edificar a tu iglesia. Te pedimos, por lo tanto, Señor, que tú seas glorificado en ella y que tú toques todo corazón. Y te damos el honor y la gloria porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos. Cada domingo de esos 3 domingos que llevamos ahora, estamos mirando el libro de Efesios, que nos habla a nosotros de lo que es la nueva esperanza. Yo entiendo como pastor entiendo muy bien de que nosotros venimos a la iglesia como pueblo, venimos con diferentes necesidades, venimos con preocupaciones, venimos con presiones en nuestras propias vidas, venimos con problemas, venimos con un múltiple número de necesidades. Por ejemplo, hay padres que notan que hay algo que no está bien con sus hijos y acaban de tener una criatura. Hay algunos de nosotros que podemos sentir ansiedad ante la amenaza de una situación económica. Algunos de nosotros tenemos problemas con matrimonios o relaciones matrimoniales que no han llenado la ilusión de nuestro corazón. Hay algunos de nosotros que traemos recuerdos de culpabilidad a la iglesia, y cuando cantamos estos coritos y estas alabanzas de alabar a Dios, de vivir para Él, nos damos cuenta que en nuestra vida quizás fallamos durante la semana en todas estas profesiones que nosotros estamos dando. En otras palabras, nosotros al venir a la iglesia, al pueblo, al venir buscando la palabra de Dios, viene con una lista, un número de necesidades que nosotros dijéramos cuál de ellas va a tocar el pastor para mí en este día. Bueno, la Biblia me dice que hay algo más importante que nuestras necesidades, y esto es decirle, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces no es un diccionario
como si fuera una antología, acerca de una necesidad. La Biblia no es como un lugar donde tú miras y buscas matrimonio y ahí como que te da, como si fuera un diccionario, y te da todo lo que tú necesitas acerca de cómo arreglar tu matrimonio. Ni es un libro donde tú miras y dice dinero o trabajo. Déjame ver el dinero, trabajo, voy a la T de trabajo y ahí entonces miro todo lo que la Biblia me dice cómo hacer para sacar trabajo. O voy a donde dice D, dinero, y aprieto el D y ahí me dice todo cómo Dios me va a bendecir a mí con dinero. Sino que la Biblia es un libro que tiene la historia acerca desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, enfocada y cumplida en la persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es el mensaje de la Biblia. Y nosotros decimos, bueno, pero si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi matrimonio? ¿Dónde queda mi economía? ¿Dónde quedan mis hijos? ¿Dónde queda la crianza de los hijos? ¿Dónde quedan mis problemas? Y la Biblia entonces me dice a mí, tus problemas quedan cuando tú vienes y ajustas tu historia, ajustas tu relato, tu narración en la vida, tú como la novela en tu vida, el problema en tu vida, el aprieto en la vida, ajústalo a que Cristo sea el que responde esa necesidad. O la Biblia me dice a mí, mire, que una de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida es dándonos esperanza. Y vimos en Efesios entonces un libro llenito de esperanza. Mire conmigo otra vez en el capítulo 1, la Biblia me dice en el versículo 12 que nosotros los que primeramente esperábamos, esa es una manera diferente de decir esperanza, esperábamos en Cristo. El comienzo, todo comienzo en la vida tiene que tener esperanza. Si tú quieres arreglar tu matrimonio, quieres arreglar tu familia, tienes que entonces recobrar la esperanza. Y la Biblia me dice, si te acuerdas de la esperanza en Cristo y venir con ese fuego de la primera pasión a Cristo, que ese va a ser donde tú vas a comenzar otra vez en cualquiera que sea tu problema en la vida. ¿Entienden? Y la Biblia me dice en el capítulo 1, en el versículo 18 de Efesios, y ya le estoy dando un resumen de lo que hemos hablado, me habla de que Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. En otras palabras, Dios quiere que tu vida sea vivida con el fuego, la fuerza, la energía de la esperanza todos los días. Y cuando nosotros como que se nos gasta la esperanza, como un matrimonio cuando se le gasta la esperanza, entonces como que es difícil la cosa, como que ahí estamos ahí por compromiso, no por ilusión, no porque pensamos que algo bonito va a suceder, sino como que se nos ha ido la esperanza. Y el Señor nos quiere decir a nosotros, yo quiero llamarte a que tú entiendas cuál es el llamado de la esperanza que Él nos ha dado. Y vimos en el capítulo 2, en el versículo 12, que nuestra vida antes de Cristo es una vida caracterizada sin esperanza. Y mire ahora el capítulo 4, no leímos ahí, llegaremos, pero dice el capítulo 4 en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Mire esto, ¿qué es una vocación? Una vocación es un trabajo, amén. Por ejemplo, si tú tienes uno puede ser profesional, pero también tiene una vocación. Un profesional, digamos, es una persona, un doctor. Eso es una profesión, pero una vocación de doctor sería que este doctor entonces es bien dulce contigo, es bien nice contigo y te explica todo y cuando te pone la jeringuilla no te la tira, sino que te la pone bien. Yo tenía un tío que me tiraba la jeringuilla de lejos y yo ponía duro, ¿sabes? El chic, como dicen los americanos. Ponía duro ahí el músculo y él me decía, déjate, no te pongas duro, que va a ser peor. Pero era difícil y me la tiraba así y hacía como una bolita y caía la jeringuilla. Entonces me inyectaban con vitamina B12 para seguir creciendo. No he trabajado mucho la vitamina B12, pero bueno, como que mis padres querían eso en ese entonces. Pero la idea es que una cosa es tener una profesión y otra cosa es tener una vocación. Tú puedes tener una profesión de mecánico y tú le arreglas a la persona y y le das el carro, pero puedes tener una vocación de mecánico. Entonces, aún si no estás trabajando en mecánica,
que tú arreglas el carro y le dices a la persona, ni me pagues. ¿Cómo? La idea es que la vocación sale de adentro. La vocación sale de adentro. Es como que todo el mundo dice, ay, mira, esa es la vocación, no la profesión. Y no hay nada malo con la profesión. Algunos de nosotros tenemos un trabajo porque es lo que paga, pero no tenemos la vocación del trabajo. Entonces al ir al trabajo estamos como diciendo que estamos todos enojados con el trabajo. En la Biblia entonces me está diciendo, mire, es interesante que nosotros sepamos, y Dios quiere en el capítulo 4, el versículo 4 me dice a mí que tú y yo somos llamados a una misma esperanza de vocación. Y lo que está diciendo la Biblia es que la vida cristiana es como un trabajo que tú amas. Que someterte, que amar a tu esposa, que someter al esposo, que criar a los hijos, que venir a la iglesia, que trabajar en la vida, es como una vocación de la esperanza que mora en nosotros. Es un desarrollo de esperanza. Todos los días es un desarrollo de esperanza. Y la Biblia entonces me va a decir, mira, esto es importante porque necesitamos aclarar la esperanza que está delante de nosotros. Si nuestra esperanza es si sale un trabajo, nuestra esperanza es si nunca voy a morir, no me voy a enfermar, que esas cosas van a suceder en la vida. Entonces, si mi esperanza es que mi matrimonio nunca va a tener un problema en la vida, entonces cuando esté el primer problema, ya como que queremos salir del matrimonio. La Biblia dice, no, tenemos que vivir la vida donde quiera que estamos, cualquiera que sea nuestra necesidad, tenemos que vivirla de tal manera que es como una vocación, es un trabajo, pero un trabajo que nos gusta hacer. Es un trabajo que Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es buena noticia. Dios está orando en nuestra vida. Bueno, mire, la pregunta entonces es, bueno, ¿qué es? ¿Qué esperanza entonces estamos hablando? En nuestra iglesia, al comenzar nuestra iglesia, perdone que la introducción es un poco larga, pero nosotros tenemos que dejar el fundamento claro de qué esperanza es nueva esperanza. Porque esa esperanza entonces va a ser la bandera en todos los problemas de la vida, en todo lo que venga contra la iglesia, en todo lo que venga en su vida, que nosotros tenemos esperanza. Pero si nosotros decimos, pero esperanza, mira, tengo este problema, tengo otro, y mira lo que pasó, y mira lo que pasó. Entonces nosotros estamos diciendo, pues ¿cuál es la esperanza? Y en esta mañana yo quisiera, si me permiten, quisiera aclarar el fundamento de la esperanza. Y decirle, mire, al decir esto, vamos a aclarar el fundamento de la esperanza. Que usted necesita saber que si usted dice, ay, pero ¿y qué de mi parte? ¿Y qué de mi necesidad? ¿Qué de mi problema? ¿Qué esperanza para mi vida? Qué bueno que la esperanza, Cristo. No. Que nosotros estamos diciendo, y la Biblia te va a decir a ti, la esperanza en Cristo es la esperanza de cualquier condición que ustedes tengan en su vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Efesios, el capítulo 2, el versículo 11, y llega hasta el capítulo 3. Mire, tres cosas queremos hablar. Se nos aclara la esperanza. En el capítulo 3 dice la Biblia, en el versículo 9, de aquí es donde yo más o menos saco el título de este mensaje. En el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea, y ahora usa una palabra grande, la dispensación, no se preocupen de eso, pero dice, aclarar a todos. Como uno de los propósitos de la carta de Efesios para ayudarnos a nosotros a vivir la vida cristiana, uno de los propósitos de la Biblia es ese. Déjame aclararte lo que nosotros estamos hablando. Déjame estar seguro que ustedes no entienden mal, porque aquí está el gozo de tu vida, aquí está la esperanza con la cual tú tienes que vivir la vocación en donde quiera que tú estés. Vivir la vida es un querer vivirla con la esperanza que Dios nos da. Y la Biblia entonces me dice, mire, aquí entonces hay tres cosas que nosotros queríamos mirar. Queremos ver la importancia de esta aclaración de la esperanza. ¿Cuál es la importancia de por qué aclararlo? Porque Pablo tiene que aclarar esto y eso es importante. Segundo, vamos a ver el fundamento de la esperanza. O vamos a aclarar la esperanza. Vamos entonces a decirte, esto es lo que estamos hablando. Y tercero, la Biblia me va a decir una cosa más. Me va a hablar de las bendiciones que vienen por esa esperanza. Eso entonces, mire, estas bendiciones que vamos a ver, esto, donde quiera que tú estás, te abre campo abierto a las decisiones, a las necesidades, a cómo Dios quiere que tú vivas
y enfrentes tus problemas en la vida. Mire conmigo entonces la importancia de aclarar la esperanza, porque él va a decir voy a aclarar esto, y me dice entonces a mí que en el capítulo 3, en el versículo 1, en el capítulo 4, en el versículo 1 hay una palabra que se repite una vez en el versículo 1 en cada capítulo. Mire el capítulo 3 versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y ahora mire, salta el capítulo 4, el versículo 1: yo pues preso en el Señor. Y él entonces va a declararnos cuál es su esperanza cuando él está preso. ¿Alguno de ustedes ha estado preso? No levante la mano. Porque van a decir, fue muy rápido la cosa. Mi papá estuvo preso. Mi papá fue preso cuando mi hermano salió de mi país, y no quiero hacerle toda la historia, pero quizás alguno ya la sabe. Pero la historia es que cuando uno cumple 15 años de edad en Cuba, tú estás automáticamente en el servicio militar. Eres un soldado. En ese tiempo está la guerra de Afganistán. De Angola. Y los cubanos entonces están yendo allá a pelear. Mi hermano va a cumplir 15 años de edad. Y le falta una semana para cumplir 15, tiene 14 y ya casi 15. Mi papá entonces hace algo para que mi hermano compra un ticket de una aerolínea, Iberia Airlines, y le compra un ticket para que mi hermano saliera de La Habana volando hasta Madrid, llegaba a Madrid, a España. Y mi hermano, 14 años de edad, un guajirito, todos nosotros éramos guajiritos, es una persona del campo que no ha visto ni un semáforo. No conocemos nada más que caballos y carretas, que la rueda va así como de lado. Y de pronto lo ponen en un avión transatlántico de chorro, de un avión de esto de verdad. Y mi hermano entra ahí. Mis padres, todavía me acuerdo cuando el avión ese da la vuelta y comienza a ir por la pista y levanta. Mis padres le ayudaban a mi hermano. Mi hermano dijo, si yo los veo a ustedes llorando, yo me voy a agarrar de una puerta y no voy a ir. Mi mamá le decía, no, tú tienes que ir porque tú tienes que salvarnos a nosotros. Y, tienes que ser el salvador. Decía. Entonces mi hermano fue muy valiente, entró en el avión, le cerraron la puerta, y cuando el avión empieza a levantar ahí en la pista de vuelo, mis padres han pegado unos llantos que todavía los recuerdo en mi corazón. Suenan todavía el eco de mi vida. Y la Biblia me dice, miren, en otras palabras, cuando eso sucedió, en la historia, cuando eso sucedió, al otro semana pusieron a mi papá preso y le dieron 6 años de condena, y le pusieron un cargo de que él era un agente de la CIA. El hombre no sabía nada, ni lo que quiere decir CIA. Y le hicieron el número 8, como decimos nosotros en nuestros países, y quedó preso el hombre. Yo entonces, mi mamá, quedamos afuera, mi hermano ha quedado mi mamá y yo, el más chiquito. Y me acuerdo que por un mes tratamos de ver a mi papá. Y cuando fui, miren, mi papá, ¿se acuerdan? Él tenía unos bigotes, y hay unas fotos ahí que han salido. El bigote, y miraba arriba del bigote. Es como tenerle temor. Mi papá llegaba y si me portaba mal, ya no me portaba mal. Porque intimidaba. Cuando yo lo fui a ver en este mes de prisión, había bajado no sé cuántas libras, pero lo vi flaco. Y lo vi, con todo el respeto y honor a mi papá, lo vi que empezó a llorar por primera vez. Y le dijo a mi mamá, por favor, sácame, ayúdenme de aquí. Porque la prisión donde mi papá estaba es donde está el moro. No sé si ustedes han visto el retrato de Puerto Rico, que tiene el moro ahí, el faro, todo el mundo se tira fotografía. El mismo moro está en Cuba, en La Habana. Pero en Cuba no es un lugar de gente que viene a ver y trae, es un lugar de prisioneros que los tratan bien mal. Y mi papá sale del campo trabajador siempre a un lugar donde lo trataron como si fuera un animal. Y la vida entonces me dice a mí que la prisión no es un buen lugar. Pablo está escribiendo, regresamos. Pablo está en su prisión. Pablo no está diciendo sáquenme de aquí, no hay nada malo con querer salir. Pero Pablo está diciendo la esperanza que tenemos delante de nosotros. Cuando tu vida le han hecho un número 8, cuando la gente te ha traicionado, cuando hay problemas donde tú lo pierdes todo en tu vida,
falta la esperanza. Nadie te puede quitar la esperanza. Nadie te puede quitar la esperanza. La esperanza que Cristo te da es una esperanza que trabaja aún cuando tú estás aprisionado, encarcelado. Es un aplauso para la Biblia y para mi papá, para la gloria. La Biblia me dice a mí, mire, no solamente que estamos nosotros, que Pablo estaba preso, sino la Biblia me está diciendo a mí que él estaba. Mire el versículo 13 del capítulo 3, porque este es como el medio del contexto que empezamos a leer. Dice el versículo 13, por lo cual pido. Cuando él habla de que él está preso, habla de Cristo, de la cruz, habla de la esperanza que tenemos como profesión. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Miren la diferencia de una vida cuando la vida entiende la esperanza. Cuando entendemos la esperanza que Dios nos está dando, es una esperanza que trabaja aún cuando estás preso. Es una esperanza que trabaja aún cuando la Biblia dice, nosotros nos sentimos que ya no podemos más. Y usa la palabra desmayar. Cuando nos sentimos que queremos desmayarnos, como que se le va a uno la vida, como no hay mucho aire en el lugar, o como que está muy caliente, no hemos comido y empezamos a sentirnos como un poquito mareados y empezamos todos a sentirnos que se nos está yendo como la visión y como que nos desmayamos. Qué penoso es desmayarse, qué difícil es cuando ya tú no tienes fuerza para seguir, cuando ya de ti no sale nada, cuando no puedes hacerlo. La Biblia me está diciendo que la esperanza que Dios nos da es para que nosotros no desmayemos. Me dice que no desmayemos a causa de tribulaciones. Y la palabra tribulación es la palabra que el Señor usa en Juan capítulo 16, en el versículo 33, donde Cristo dice, en este mundo tendréis que aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Que el creyente en este mundo tiene presiones en la vida cotidianas, diarias, presiones de todos nosotros, de dinero, de moralidad, de adicciones, de problemas con los hijos, en la economía. Tenemos presiones en todos los lugares y la Biblia me dice esas presiones son nosotros no debemos de desmayarnos. Tratan de desmayarnos a nosotros del caminar cristiano, pero la Biblia me dice que la esperanza sostiene a la persona siguiendo adelante. Eso es una realidad de la vida. Cuando tienes la esperanza de que el hombre va a cambiar, o tienes la esperanza de que van a arreglarse las cosas, tienes la esperanza de que algo mejor va a suceder, que entonces tú sigues ahí, tú aguantas ahí, tú sigues en el trabajo, tú tienes la esperanza de una idea que va a suceder. Bueno, nosotros todos necesitamos aclarar que la esperanza esta de la palabra de Dios que vamos a escuchar hoy, es la importancia, es porque todos nosotros en la vida cristiana estamos, como alguien ha dicho, la vida cristiana es como una bolsita de té, a no ser que le pongan agua caliente, no trabaja. Bueno, entonces alguien como que eso le, amén. Pero mire, la bolsita de té, si no tan caliente, no trabaja. Hay ahora que se hace té frío. Pero ya la gente siempre inventando una cosa diferente. Pero la idea es esta, que cuando hay problemas en la vida, lo que mantiene al creyente es la vocación de su esperanza. Es la vocación con la profesión, el trabajo. Pero no de pagar biles, de comprar y tener dinero, sino las riquezas que tú acumulas y las cosas que vienen a tu vida para tener esperanza. Y eso es lo que la palabra de Dios me va a decir. Esta es la importancia es que no lo podemos hacer sin esperanza. Y aun cuando nos sentimos presos, aun cuando estamos atados, estamos presos en un matrimonio, estamos presos en una adicción, estamos presos en una situación que parece que no podemos salir, la Biblia me dice la esperanza aun cuando estás preso. Y hay muchos presos que nosotros conocemos que adentro en la prisión, cuando tienen a Cristo, tienen más esperanza que nosotros que estamos libres. Porque la esperanza liberta el corazón, da libertad. Y la Biblia me está diciendo, esto es importante. Déjame enseñarte entonces lo que estamos hablando. Mire conmigo en el capítulo 2, el versículo que leímos, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante. Y la palabra de Dios me va a decir, este fundamento de esperanza hay que entenderlo bien, porque es lo que cambia la vida de una persona. Me dice en el versículo 11 al versículo 22, me dice que hay tres partes en estos versículos. La primera parte, del versículo 11 al versículo 13, me va a hablar de la condición donde nosotros estábamos
Es importante. El versículo 14 al 18 me va a hablar de la centralidad. Me va a explicar a mí exactamente la centralidad de lo que es la esperanza. Y en el versículo 19 al 22 me va a hablar de los resultados de la esperanza. Mire conmigo, en el versículo 11 al 13 me va a decir a mí, en el versículo 11 me dice: acordaos. Pablo entonces llama a las personas, a los creyentes, a usar la mente. A decir, para tú poder sacar jugo a la esperanza, tú tienes que acordarte, ¿verdad? Otra vez, porque ya te lo digo en el versículo 1 al 10, hablamos la semana pasada. Dice, tienes que acordarte otra vez de cómo éramos antes. Porque si no nos acordamos del antes, tú no puedes gozar del presente y aspirar al futuro. Me acuerdo de los israelitas, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando ellos iban por el desierto? Ellos iban con mano poderosa. Dios les estaba haciendo milagros. Dios estaba haciendo que las golondrinas, el maná, Dios estaba abriendo el mar rojo. Dios estaba haciendo milagros, dándole agua de la roca, milagros por todos los lugares. Israel, cuando estaba solo en sus tiendas, decían: oh, ¿por qué no nos vamos para atrás, para Egipto? Cuando usted está en un matrimonio, digamos que usted dice, y las cosas no van muy bien, usted dice, quizá no debería haber casado. Es como uno empieza a acordarse del pasado. Empieza a decir, yo antes podía hablar con mi mamá, yo antes podía hacer esto, yo antes podía hacer lo otro, pero ahora en esta circunstancia, ahí uno empieza a perder la esperanza. Y la Biblia está diciendo, para que tú entiendas la esperanza, tú tienes que, de que la Biblia me va a hablar, tienes que acordarte del pasado. La condición donde nosotros estábamos. Mira el versículo 11 y el versículo 12 conmigo. Dice, por lo tal acordaos, y note, siempre hay un contraste, otro tiempo y este tiempo. Otro tiempo y este tiempo, versículo 11. En otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, otra vez, él no quiere hablar de la circuncisión, esa cosa, nada más él está como acordándote, versículo 12. En aquel tiempo estabais 5 cosas: sin Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía. Tercero, ajenos al pacto de la promesa. Y sin esperanza, número 4, y sin Dios en el mundo. En otras palabras, tu vida ahora no es así. Y si nosotros como que vivimos así, como en el versículo 12, Pablo está diciendo, eso era antes, no es ahora. Que tú donde quiera que estés, cualquiera que sea tu circunstancia, la esperanza que Cristo te da es una esperanza donde estas 5 cosas ya no son verdad en tu vida. Eran antes. Es importante que tú te acuerdes, porque así era antes. Ahora es diferente. Pero mira estas cinco condiciones que la Biblia me habla. Me habla de que estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Nosotros íbamos a la iglesia, nos presionábamos, nosotros rezábamos ¿cómo se dice? El rosario, el misal, íbamos a la misa, confesábamos, un pueblo religioso, pero no en Cristo. No en Cristo. Toda la Biblia me habla a mí, y los versículos que vimos. Mira el capítulo 1, el versículo 3, dobla aquí conmigo a la izquierda. Me dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes. ¿Dónde? En Cristo. En otras palabras, todo lo que Dios hace es cuando tú y yo estamos metidos dentro, unidos a Cristo. ¿Se acuerdan? En un lugar, en otro lugar, nosotros hablamos de Juan capítulo 15, donde Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Mientras nosotros recibimos la vida de Cristo y estamos unidos a Él, que a través del Espíritu de Dios, que la Biblia dice que la vida de Cristo fluye a nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos desconectados, no importa no importa la religión, no importa el trabajito que hagamos, no importa la herradura atrás de la puerta, no importa nada de lo que nosotros hacemos, la Biblia me está diciendo, no, estamos sin Cristo. No hay ninguna bendición de Dios cuando uno está fuera de Cristo. No importa lo que hacemos, no importa lo que creemos, estamos fuera de Cristo. No hay nada de Dios en nuestra vida. O la Biblia me está diciendo, ese eras tú antes. Nosotros a veces creemos que así estamos todavía. Entonces tenemos que jalar palanca, tenemos que tratar de hacer esto, hablar con alguien o ver qué está pasando, como para pedirle un consejo a alguien que ni conoce del Señor, para que nos ayude a nosotros a cómo arreglar la vida. Pero estas personas no están en Cristo.
Esta persona no tiene ninguna idea de las bendiciones que fluyen con esperanza aún a personas presas, aún a personas en tribulación, aún a personas que se están desmayando. Mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Él es la esperanza de gloria, es la vida cristiana. La Biblia entonces me va a decir que sin Cristo es una persona que no eres elegida, no estamos en Él, no, por muy bueno que seamos, Dios no te mira, Dios no se relaciona contigo. Pero eso era antes, ¿se acuerdan? Eso no somos nosotros ahora. Antes estaba sin Cristo. Me dice segundo que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Eso es importante porque usted y yo conocemos ciudadanía. Amén. Cuando una persona es ciudadana americana, déjeme darle una ilustración. Cuando mi esposa y yo, nosotros llevamos casados, créalo o no, 31 años. Va a cumplir 31 años. Y un aplauso ahí a Mónica, que el aguante, que tiene la esperanza de que yo cambie. Y mire, nosotros íbamos a Santo Domingo, a Cancún o a cualquier lugar de vacaciones. Cuando llegábamos, mi esposa era ciudadana argentina y yo era ciudadano americano, americano cubano. Pero yo tenía el pasaporte americano desde ese tiempo, de que llegamos aquí casi. Y habían dos filas. Una fila era para el ciudadano y otra fila para el no ciudadano. Y mi esposa tenía que ir con mi esposa mía, pero en este momento no, lo que se vale es la ciudadanía, no con quién tú estás casado. Y ella entonces tenía que ir con su pasaporte y le preguntaban, y esto era antes de septiembre 11, muchos en 30 años, acuérdense. Y mire, cuando uno es ciudadano y viene de otro país, es como que te dicen welcome home, te dicen bienvenido. Cuando uno viene de otro país y no es ciudadano, te chequean todo. Cuando yo estoy en México, que vengo para acá, soy ciudadano americano, me chequean todo. A Mónica no la chequean nada, porque ella es ciudadana argentina. Entonces, no importa, vete para Estados Unidos y haz lo que tú quieras, pero al americano le van a hacer pasar el mal rato. Pero la idea es esta, que cuando la Biblia dice que nosotros estábamos alejados, ajenos, dice alejados a la ciudadanía. Quiere decir que no teníamos las bendiciones. Cuando uno es ciudadano te dan el trabajo, no te lo quitan, te tienes aseguranza, tienes todo. Y claro, tienes que trabajarlo, pero la Biblia me está diciendo a mí, mire, cuando uno está fuera de Cristo, uno es como si fuera ilegal con las cosas de Dios. Estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo las cosas de la iglesia, estamos cantando, haciéndolo, pero uno todavía no está bien, no estamos documentados con la sangre de Cristo. Y me decirle, eso era antes, ok, no, ustedes me conocen a mí, yo no estaba hablando de nosotros, estamos hablando de que así como nos podemos sentir cuando somos no ciudadanos de Estados Unidos, es peor cuando nosotros no somos ciudadanos de Cristo, de Israel, porque Israel tenía todas las bendiciones de Dios, tenía todas las promesas de Dios. Y ese es lo tercero, me dice la tercera condición, éramos ajenos, y aquí es importante, a las promesas del pacto, los pactos de promesa. Y la Biblia me está diciendo a mí que mire, Dios había hecho un pacto con Israel. Israel es su pueblo, su nación, y Dios le ha dado promesas a Israel para que camine con victoria en medio de todos sus problemas. Y la Biblia me dice, cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en otra condición, nosotros estamos alejados a las promesas de Dios. Y usted y yo no podemos vivir la vida a no ser que estamos cerca de las promesas de Dios. Mire el capítulo 4, el versículo 18. La Biblia me dice aquí que estamos alejados de las promesas, pero aquí me explica mejor. En el capítulo 4, el versículo 18, me dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Parece ahí. Cuando nosotros estamos ajenos a los pactos de promesa, nosotros estamos ajenos a la vida de Dios. Eso es una característica de esta iglesia, en oposición a otra. Es que Dios, sus promesas, tú no las puedes quitar, tú no las puedes borrar. No hay nada que tú puedas hacer que quite el amor de Dios de tu vida, porque Dios ha entrado en un pacto, así como un matrimonio. Él está casado contigo, tú estás casado con Él, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Cuando, por ejemplo, han habido veces donde un hombre ha sido infiel en su matrimonio, y la esposa entonces pregunta, ¿qué hago? Lo dejo porque me fue infiel. Y puede haber una amiguita que le dice, déjalo al maldito ese.
Pero si hablas con tu mamá, hablas con alguien que quizás te conoce, te dice, ay hija, el matrimonio tiene muchos problemas. Y no es que tienes que aguantar y cállate, sino que hay que sobrellevar aún los golpes en el matrimonio. Por lo que me está diciendo, que la ilustración es para decirte a ti que nosotros cuando no estamos ajenos a Dios, sino estamos con Dios. Ahora Él nos conoce y entramos en esta relación con Él como si fuera un matrimonio, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros fallamos a las promesas de serle fiel. Que Dios ha descargado el castigo que nosotros nos merecemos, lo ha descargado en Cristo Jesús. Y Él siempre nos ama, siempre tiene una sonrisa abierta hacia tu vida. Dios siempre está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y por eso nosotros, es muy importante, la Biblia me dice que nosotros andemos con Cristo, que estemos con el Señor, porque la esperanza fluye de esta condición. Antes estábamos alejados de Dios, pero ahora me dice a mí, nosotros ahora estamos cerca, ya no estamos ajenos a la vida de Dios. Cuando una persona está ajeno a la vida de Dios, es como que ni la entiende, ni la conoce, ni se da cuenta de la vida de Dios. Mire un versículo conmigo, otro versículo más. Mire a 2 de Pedro, el capítulo 1. Ponga su mano aquí y mire a 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Doble aquí a la derecha, 2 de Pedro, el capítulo casi al final de la Biblia. Me dice 2 de Pedro, capítulo 1, que la vida cristiana es una vida donde Dios nos ha dado promesas. Que usted y yo necesitamos tener cuidado de que no estamos nosotros siempre como leyendo la Biblia y como notando que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo otro. Al poquito rato no hay esperanza, porque uno dice, pues ¿quién puede? Pero mire, en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo, vamos a leer el 3, el 4, el que quiero llegar. 2 de Pedro 1, versículo 3, dice, como todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad quiere decir andar con Cristo, dice, nos ha sido dadas. Todo esto se nos ha dado, no es algo que tú tienes que alcanzarlo. Ha sido por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. No es, mire hermano, no es entonces cómo me porto, cómo hago las cosas, sino es cómo estoy viviendo yo en la promesa de Dios. No los permisos de Dios, sino las promesas de Dios son los que mantienen al creyente firme en las cosas de Dios. La promesa del Señor da esperanza en la vida. Cuando nosotros no tenemos esperanza, es porque nosotros estamos viviendo como cuando no había esperanza. Y cuando no había esperanza era que estábamos ajenos a la promesa. Y ajeno a la promesa es que no teníamos entonces la bendición de Dios fluyendo para nosotros. Y la Biblia entonces me está diciendo, regresando ahora a Efesios otra vez, regresando atrás en el capítulo 2, me dice la Biblia que esa es la condición donde nosotros estamos entonces en Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a la vida de Dios, porque la vida de Dios es por promesa. Dios obra en nuestra vida por promesa cuando las creemos por fe. Me dice, sin esperanza, y me dice, y sin Dios en el mundo. No importa, tenemos religión, pero no tenemos a Dios. Vamos a la iglesia, pero Dios no se va de la iglesia con nosotros. Es como que venimos ahí, que me gusta ahí, pero como el poder de Dios no está con nosotros. Es como que mayor no está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y la Biblia entonces me dice, bueno, ahí en el mundo es donde nosotros tenemos las adicciones, donde tenemos los problemas. Y Pablo me está diciendo, aún si yo estoy preso, si estoy atado a algo, porque tengo esta esperanza, Dios está en mi vida. Y mi vida entonces ahora fluye para la gloria de Dios. Mire la centralidad de la esperanza. Primero vimos la condición, el versículo 1 a 12. Y ahora mire la centralidad. En el versículo 14 me dice la palabra de Dios. Dice, y esto aquí, mire el versículo 13. Pero ahora... antes, cuando estaba sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin las promesas, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros lo mismo que antes, dice, pero ahora en otro tiempo que estaba sin Él, dice, estabas lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la Biblia entonces me va a decir, mire, déjame describirte dónde está el centro de la esperanza. La Biblia entonces me dice, miren el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo
Uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Ahí explica lo que es las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo pueblo, un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, dice la Biblia en el versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando uno lee ahí, lee dos cosas. Uno lee acerca de una pared, uno lee acerca de ordenanzas en contra de uno, y uno lee entonces de enemistades. Lo primero que nosotros entonces pensamos es las otras gente y nosotros. Empezamos a pensar con las enemistades del perro y el gato, las enemistades del blanco y el negro, las enemistades entre un pueblo y otro pueblo, entre la suegra y la nuera. No, espérense. La enemistad esta es una enemistad que termina con todas las otras enemistades cuando tú mantienes esto en el centro de tu vida. No, para entender estos versículos, tú tienes que notar que Pablo está escribiendo, que Pablo está preso, como leímos, y que Pablo habla de una pared que está entre las personas. Y uno dice, déjame decirlo en inglés, what is he talking about? ¿Qué está hablando este hombre? Bueno, Pablo está escribiendo, mire, la respuesta bíblica, no la respuesta predicadora, porque si yo fuera un predicador cualquiera, uno empieza a predicar aquí, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. No, tú tienes que no solamente leer lo que dice la Biblia, tienes que entender lo que está diciendo la Biblia con lo que está diciendo. Por ejemplo, hay un versículo que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Entonces uno lee eso y parece, uno cree que entiende. Y cuando dice, mejor no lo entiendo. Cuando uno lo lee, mejor no lo entiendo. Mi esposa me dijo, mira, si tú no lo entiendes, yo te puedo ayudarme. Yo te puedo ayudar a lo que Dios está diciendo. No, eso no es lo que Dios está hablando. Es como que de pronto toda esta gente, hay que seguir la Biblia, hay que seguir la Biblia. Y cuando tú llegas a la Biblia, de pronto dice, sácate el ojo, córtate la mano derecha. Tuviéramos todo, sin nada tuviéramos nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia, no solamente. Es qué quiere decir la Biblia con lo que dice. Esa es la diferencia también en esta iglesia. Nosotros tenemos que decirle, la Biblia dice algo, ¿qué explica la Biblia de lo que eso significa? Entonces el pastor tiene que parar más. La pared, la enemistad y las ordenanzas. Pablo está preso y está escribiendo Efesios de una prisión. Se llaman cartas de la prisión, de las prison letters. Las cartas de él escribe en una prisión. Y Pablo está escribiendo Efesios a muchas iglesias a través de su carta. Mire, ¿cómo se explica entonces esta parte? La pregunta es, ¿cómo arrestaron a Pablo para que estuviera en la prisión? ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos, el capítulo 21, para que ustedes me chequen a mí, se lo dejo ahí de homework, de tarea, que ustedes chequen. Pero en Hechos capítulo 21, Pablo ha terminado su tercer viaje misionero. Él ha ido por todo el mundo de aquel entonces, ahí Mediterráneo, ha ido a Roma, ha ido ahí a Corinto, a Grecia, ha estado predicando al Señor, y ahora él trae una ofrenda a Israel, trae una ofrenda de toda la gente en los lugares de Asia y eso, del Mediterráneo, que eran cristianos. Entonces dan una ofrenda para ayudar a los pobres que vivían en Jerusalén. Pablo quiere ir a Jerusalén, pasar el tiempo de Pentecostés en Jerusalén. Esto está en Romanos capítulo 15 y Romanos capítulo 16. Pablo quiere pasar el tiempo ahí para regresar e irse, ¿sabe a dónde? A España. Es en Romanos 15. Pablo quería ir a nuestro pueblo natal. Dios tenía en la visión 2 veces la palabra España ocurrece en la Biblia. En Francia no ocurrece, Estados Unidos no ocurre, España ocurre. Y lo que está diciendo la Biblia es que mira, Dios tiene el pueblo hispano desde el principio, lo tiene en su mirilla. Quería mandar a Pablo a los hispanos. Bueno, mire, Pablo entonces está en Jerusalén, ha llegado ahí por un tiempecito, entra al templo. Y cuando entra al templo, Hechos capítulo 21, y me va a ayudar a entender esto. Hechos capítulo 21, entra a una corte donde él como judío puede entrar. Y tiene a un muchacho medio judío, medio gentil. Y cuando él entra a esta corte, los judíos lo miran y le dicen, ¿no eres tú, Pablo, el que está enseñando a la gente
de afuera a seguir a Dios en una manera diferente a lo que dice Moisés, y lo agarran, lo prenden y lo meten preso ahí, y de ahí es que viene entonces el libro de Efesios. Pero miren lo que pasó. Cuando él entra al templo, para entender más, para como echarle más ahí, quitar más el polvo, el templo de los judíos tenía cuatro cortes, cuatro áreas. Si usted va al templo todavía puede ver parte de eso. 3 áreas estaban al mismo nivel, y otra área tenía 5 escalones más 10 escalones, y era otra corte que rodeaba entonces a Israel. Y era la corte, esa corte se llamaba también la corte de los gentiles. Esa corte tenía una pared rodeando a esa corte. Cuando usted era gentil es un cubano, pero todos nosotros éramos gentiles. Pablo, la gente que venían de otras naciones tenían que quedarse afuera de esa. Y lo único que miraban era como la pared, lo único que miraban era la pared. Estaban ellos ahí, entonces se paraban en la pared, y eso se ha visto, ponían la cabeza, mucho caminar aquí, ponían la cabeza en la pared y empezaban a orar. Y ahí metían las oraciones, para que Dios lo escuchara del otro lado de la pared. Y hoy ya no hay templo adentro, ya no se hace, pero aún los judíos hoy están en la pared de afuera, la pared esa que tú ves, que se toman fotografías. Mire esto, la primera corte era donde estaban los sacerdotes. Y ahí nadie podía entrar porque tú tenías que ser hijo de Aarón y tenías que probar que eras hijo de Aarón. La segunda corte era la corte de los varones, de los hombres de Israel. Los hombres que seguían al Señor y venían con sus sacrificios y entraban, era otro patio más. Todavía el primer nivel, después había una pared y había otro nivel con otra pared que estaba, pero esta era la pared el área de los varones estaban llenos ahí en esa pared. Después había otra pared y estaba el área de ¿quién sabe? Las mujeres, la corte de las mujeres. Y después entonces tú salías de la pared de las cortes de las mujeres y tomabas 5 escalones y 10 escalones, y abajo entonces estaba rodeado, porque entonces Israel, el centro del templo era como una montañita donde subían estas 10 y después 5, y ahí estaban entonces las 3 cortes, y después estaba lo que rodea, es como un castillito de arena que tú pones como otro así, y la pared que rodeaba. A Pablo lo agarraron, lo prendieron adentro de la corte de los varones, y lo prendieron echándole la culpa de que había entrado a alguien que estaba supuesto a estar afuera de la otra pared. Y para los judíos eso es pena de muerte. Pablo entonces dice: mi vida está sufriendo, mi vida está encarcelada, mi vida tiene tribulaciones, mi vida tiene problemas, porque en mi corazón hay un mensaje que ha roto la pared. No importa si fulano está afuera, lo importante es que Cristo nos atrae a todos adentro de la pared del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el entendimiento. Y las enemistades entonces se arreglan de esta manera: entre el perro y el gato, entre el de aquí y el de allí. Se arregla cuando uno dice, o cuando uno se da cuenta que yo estoy haciendo una pared como de si esto fuera a no ser que sea de esta manera, que entonces yo no estoy de acuerdo con esa persona. Y la Biblia me dice que cualquier cosa que divida entre un esposo y la esposa, una opinión, otra opinión, que no sea Cristo, es una pared que tú y yo hemos inventado, levantado, para entonces como juzgar a otra persona. Mire esto, ahorita terminamos con esto, pero mire, déjeme decirlo por si se me van antes que termine. Pero mire, cuando alguien te mida a ti, acuérdense de esto, cuando alguien te mida a ti, te mida a ti con otra cosa que no sea Cristo, sal corriendo de ahí. ¿Oye? Si puedes. La Biblia habla de esclavos, ¿verdad? La Biblia habla de los esclavos en el Nuevo Testamento. Si eres esclavo, sométete.
En el Antiguo Testamento. Pero no son esclavos como nosotros vemos en Estados Unidos, pero usa la palabra esclavos. Para este momento mantén esclavo nada más. Pero la Biblia dice en 1 Corintios que si tú eres esclavo y puedes ser libre, mejor es ser libre que esclavo. Amén. La Biblia no dice quédate ahí. La Biblia dice tienes que vivir tu vida. Pero si de pronto te sale el ticket para sacar y pagar tu esclavitud y sal de ahí, tú sal de ese lugar. Tú y yo estamos casados. Y estar casado es un pacto, no se puede romper. Y alguien dice, ay, yo me siento esclava aquí en este matrimonio. Yo me siento mal, yo estoy atrapado en este matrimonio. La Biblia dice, hay una esperanza que te puede mantener. Pero si la persona te está pegando y te está matando, en 1 Corintios capítulo 7 dice que si el inconverso quiere irse, escuche esto, Dios te ha llamado a paz. Dios no quiere que usted esté en el infierno antes de llegar a él. Dios quiere que usted esté en el cielo, que viva la vida aquí, que haya una medida de bendición en tu vida, una medida de libertad en tu vida. Todavía estás preso, pero Dios lo que no quiere es que estés preso sin esperanza. Nosotros tenemos que vivir la vida con vocación de esperanza. Pero para tener esperanza, tú tienes que decir, mi vida tiene que ser medida por lo único que me da esperanza, que es Cristo y lo que Él hizo por mí. Y la Biblia entonces me está diciendo, esto es exactamente, viene el versículo 17, y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, estos son los gentiles, y a los que estaban cerca, estos son la gente, los judíos, porque por medio de él, los unos cerca y los otros que estaban lejos, dice, los dos tenemos entrada por un mismo espíritu, dice, al Padre. En otras palabras, no hay pared que divide a las personas delante de Dios. Que Dios en la cruz del Calvario me ha dado la medida que necesito para medirme correctamente y vivir en libertad de lo que Dios quiere para mi vida. Ahorita vamos a mirar eso, pero la Biblia me está diciendo, miren, este es el centro de la esperanza, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo, me imagino cuando lo están llevando en el jipe. En el jipe de los judíos, se lo llevan en el jipe para Jerusalén, en el lugar donde ponen a los presos, que Pablo va diciendo, me agarraron porque estaba dentro de esa pared y la otra pared y tenía que estar afuera y tenía que estar adentro. Y Pablo está diciendo, deja que yo escriba un libro. Deja que yo escriba un libro, voy a revelar todo esto. Voy a revelar la verdad de la verdad. Alguien dice, escríbelo ya, pastor. No, mire, básicamente es esto. Cuando alguien te mide a ti, te pone una pared. Y Dios no te ha llamado a estar en pared, te ha dado libertad en Cristo. No te ha dado libertad a pecar, no te ha dado libertad a no someterte, pero sí te ha dado libertad a caminar en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Es decir, Dios, soy un hijo de Dios y como Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado, el Espíritu de Dios está en mí. Mira la cruz del Calvario, no me miran con la medida que el mundo mide con la medida que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Las ordenanzas, dice el versículo 15, los mandamientos que te definen y te dicen, tú puedes hacer, tú no puedes hacer, tú no hagas esto, tú hagas lo otro, tiene que ser poquito rato, rompe estas cosas de tu vida, porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Rompe el pasado, he muerto por ti. Esa es la esperanza con que Pablo dice, póngame preso. Y iba él así. Y cuando escribía, tuvo entonces que hacer todo eso. Y empezó a escribir y dice, con esperanza. Punto. Gloria a Dios. Punto. Y los romanos se convertían, los soldados que estaban con él, cuando veían a Pablo que tenía él esperanza y los soldados tenían libertad sin esperanza. Usted puede estar en una iglesia sin esperanza y puede estar fuera de una iglesia con esperanza. Usted puede tener la obra de Dios puesta en su corazón. La Biblia entonces me dice esto, mire, cuando nosotros vivimos así,
hay unos resultados. Los resultados están en el versículo 19 al 22. Se lo menciono bien rápido. Me dice, versículo 19, dice, así que, esa es la conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Aquí es una persona advenediza. Bien rápido porque se está acabando el tiempo. Advenedizos, ¿qué es? Una palabra grande en español. Advenedizo, como yo, a ver, alguien que lo diga bien, porque yo. No importa, yo te lo digo. Mire, advenedizo es una persona que se llega a ti porque no tiene a nadie más a con quien ir. Y parte es porque tiene temor de que hay otro que no le va a ayudar. Y se hace tu mejor amigo. Como el gato, ¿te acuerdan? Y con la colita así para arriba. Nosotros decimos, gato no. La Biblia me dice a mí, una persona que se acerca a ti. Y se acerca porque tiene una necesidad. Y no hay nada malo con eso. Pero la Biblia está diciendo, ya tú no eres así. Amén. ¿Lo leyeron? ¿No? Me dice ahí, no sois extranjeros. Amén. No importa lo que Estados Unidos tienen sus leyes, las leyes tienen que reflejar la palabra de Dios. Si no, no es un país creyente. No importa lo que digan, no importa cómo voten. Qué bueno que puedo predicar así, amén. Toda la libertad. Decir la palabra de Dios. Vale la pena romper la pared. Imagínense uno ser pastor y no poder decir eso. O la Biblia me dice, lo dicen de otra manera, pero la Biblia, no sois extranjeros, ni alguien que está ahí para que te den pan. Amén. Algunos de nosotros decimos, bueno, yo necesito pan, pastor. Pues entonces sea bendizo. Pero la Biblia me está diciendo, si no eres, versículo 19, conciudadanos. Quiere decir que tienes la ciudadanía con los santos y miembro de la familia de Dios. Dios está por ti, no contra ti. Y aunque estás pasando por los problemas en tu vida, Dios sabe. Y es tu Padre Celestial y nunca te dejará ni te abandonará. Mateo capítulo 6, la Biblia dice, mi Padre sabe que tú necesitas estas cosas. No seáis afanosos como el mundo es afanoso. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? El Señor dice, yo sé, pero tú busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás añadido será. Es lo que dice la Biblia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Alguien va a decir, oh, está predicando contra la iglesia. No, hermano, esa es la iglesia, donde no hay pared, donde no puedes ponerle a alguien un pero que no sea el de Cristo. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Conoce la palabra de Dios, conoce el carácter de la Biblia, conoce la naturaleza de la escritura de la iglesia, conoce el mensaje del evangelio, y donde se predica el evangelio, el pueblo de Dios es hecho libre de todas sus estructuras. No solamente libre para cantar lo que yo quiero o levantar la mano. Eso por poquito rato se convierte en una denominación. O Dios me da libertad a mí de romper las estructuras que me dicen a mí que no soy ciudadano. ¿Es verdad que no soy ciudadano? Bueno, en cierta manera nosotros podemos decir, bueno, sí, yo no tengo el pasaporte, no tengo esto. Pero la Biblia está diciendo, no te mires así. Tú eres co-ciudadano de Dios, de los santos. Y eso, ¿sabe lo que te da, hermano? Quizás no te da dinero, no te da trabajo, te da esperanza. Eso es lo que estamos hablando. Digamos que tu esposo no está bien, tu esposo habla mal de ti, tu esposo te ataca. La dignidad tuya es que tú eres ciudadana de Cristo, eres de la familia de Dios. Y me dice una cosa más, otra metáfora más, son tres. Me dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo es la piedra del ángulo,
Me habla entonces de un templo. Mire en el versículo 22, versículo 21, en que en todo el edificio, porque a Pablo lo aprendieron en el templo, en el edificio, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo al Señor, sin pared, nada más con la libertad de que Cristo me has perdonado. La iglesia es un lugar donde las personas vienen y vienen con necesidad de esperanza, y la Biblia te dice, mira a Cristo. Donde te dicen mira a Cristo es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la Biblia, ahí estoy yo en medio de ellos. En tu matrimonio, en tus prisiones, en tus encarcelamientos, en tus tribulaciones, la Biblia me dice, tú puedes tener esperanza. Porque tú eres primeramente, eres ciudadano conmigo, eres de mi familia y eres un templo donde Dios mora. Juntamente Dios mora en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Cuando alguien te toca, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien dice algo acerca tuya, puede ser tu esposo, cuando te levanta la mano, cuando te hablan como si la persona fuera borracha y tú no fueras, y te dice a ti, tienes que irte de este lugar. Que cuando eso sucede en tu vida, tú puedes decir, mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Y no te pongas a hablar de nada. Nada más di, tú eres un templo, morada de Dios. No eres un peón, no eres un siervo, esclavo. No somos siervos y esclavos de Cristo y nos sometemos, pero la Biblia me dice a mí, usted vive centrado en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Siéntate al lado de tu esposo. Si él está si cayó en pecado, en adulterio, perdónalo, como tu mamá. Pero si sigue, siéntate al lado de él y dile estas palabras. No es correcto que tú vivas de esta manera, porque lo que estás haciendo es desobedeciendo el carácter de un matrimonio. Estás trayendo, no te das dignidad a ti mismo, no das dignidad a los hijos, no das dignidad al hogar y no me das dignidad a mí. Tienes que tomar una decisión. Yo te perdono, pero no puedes seguir así. Y él tiene que tomar su decisión. ¿Entiendes? La idea es que no te divorcies. Nada más habla claro lo que es la dignidad de un matrimonio, en el ejemplo ese. Lo que es la dignidad de una iglesia, lo que es la dignidad de tu persona, lo que es la dignidad de tu ser hijo y tus padres todavía te están pegando y tienes 31 años de edad. Es como que tienes que decir, ok, papi, yo voy a salir de la casa, voy a tener un trabajo yo mismo. Y tu padre, no puedes hacerlo. Es que la dignidad de que ya no tengo 18, 19, ya son 25, 26. Y uno entonces tiene que caracterizar las cosas con esa confianza de que Dios te ha perdonado. Tú no estás haciendo algo malo, tú no estás rebelándote, tú no estás en contra, tú no quieres nada más hacer lo que tú quieras. Tú quieres que las personas entiendan que no hay pared que te mida a ti otra que Cristo. Y que las personas tienen que ajustarse a quien tú eres. Como dicen en un lugar, date a respetar para que te respeten. Y aunque la gente no te respeta, tú sigues respetándote a través de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero miren lo último entonces, me habla a mí de las bendiciones. Y una de las bendiciones que leímos en el capítulo 3, me dice en el versículo 20, y aquel, porque Pablo entonces va a orar ahora en el versículo 14 en adelante, estaremos hablando de eso más adelante, pero dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia esta que estoy hablando, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que dice en el versículo 20, hay una palabra tremenda. Me dice que Dios, una de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario,
es que porque Él tomó mi lugar, porque Él llevó el castigo que yo me merezco, Él llevó las ordenanzas, los mandamientos en contra de mí, que me castigaban a mí, Él los lleva en la cruz del Calvario, Él los sufre. Dios no me perdona nada más por perdonarme, Dios perdona castigando a Cristo en mi lugar. Y esa es la cruz, ese es el centro de la esperanza. Y la Biblia entonces ahora me dice, por eso que yo ahora entonces vivo una vida, me dice en el versículo 20, donde las cosas, dice, para hacer todas las cosas mucho más, Dios, hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? Dios no solamente ha roto la pared, Dios no solamente ha abierto la puerta y te ha dicho camina en libertad, sino Dios te ha dicho también aprende a volar. Y tú dices, volar. Más que la oración, y tú orar por la oración, más del entendimiento, me dice la Biblia, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es mucho más abundante de todo lo que pedimos y todo lo que entendemos. Dios quiere hacer algo maravilloso, grande, que deja a la gente con la boca abierta en tu vida. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Preso en un matrimonio malo, en lo que sea, mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Tus peticiones son muy chiquitas. Tus peticiones son muy chiquitas. Vuela con Dios. Y la Biblia me está diciendo, ese es el poder que actúa en ti. Hubo un tiempo donde nadie creía que tú puedes resucitar de entre los muertos. Y Cristo le dijo a Lázaro, ven. Y se paró. Pero hubo un tiempo también que la gente dice, pero si tú te mueres, ¿quién te resucita? A Cristo lo crucificaron y lo bajaron de la cruz. Si Jesús hubiera hecho, cuando lo estaban bajando de la cruz, la gente hubiera dicho, está vivo. Pero lo bajaron de la cruz, el soldado vino al lado con la lanza. A todo el mundo, los dos que estaban al lado le quebraron las piernas para que no se echaran, porque morir en la cruz es morir sofisticado, ahogado, asfixiado. Tú te empujabas de los clavos que estaban metidos, te empujabas, respirabas y otra vez te colgabas. Y cuando llega Jesús, Jesús no estaba empujando, Jesús estaba ya colgando. Y el soldado dice que lo vio muerto y agarró la lanza y le hizo un pinche ahí en el costado. Y salió una gotita de sangre y una gotita de agua, como diciendo, los lungs, los pulmones, el corazón, la cabida del corazón, ya le entró agua para atrás. No estaba palpitando. Todos los líquidos están echándose para atrás en el cuerpo. Cristo estaba muerto. Lo bajaron de la cruz del Calvario, le pusieron todas las cosas que le pusieron, lo envolvieron y lo enterraron y cerraron la puerta. La piedra. ¿De dónde va? ¿Qué no se ha visto en el mundo? Nunca se ha visto. Que tú que estás muerto tú mismo. Cristo dijo en Juan capítulo 10, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. Después que ya no respiro, después que no tengo brain waves, después que el cerebro no tiene, después que no hay latido de corazón, Dios es de tal manera que todavía no lo puedes matar. Y Cristo resucitó al tercer día y desplagó las puertas del Hades y rompió las paredes de la religión. Y le dice al creyente, al inmigrante, le dice, te hago ciudadano sin que pases un examen, te hago ciudadano además. Es más, que no nos merecemos ser ciudadanos, pero con el gran amor con que me amó, por su buena conducta, porque Él es el principal ciudadano, Él me acredita su bendición a mi vida y yo puedo tener una vida como de resurrección, como volar por el poder, más que mis oraciones, más que mi entendimiento, para la gloria de Dios. Eso cuando tú te despiertas por la mañana y vas con tu esposo o regresas a la casa y tú lo ves igual y tú dices, no hay esperanza. Tú di, quizá no hay esperanza para él, pero hay esperanza en mí. Hay esperanza en mí. Y voy a vivir como que Dios puede contestar ni las oraciones que le estoy haciendo. Y Dios puede hacer ni lo que yo entiendo para salvar a este hombre. Y tú vives
con esperanza. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, una vez más, Señor, por recordarnos el centro, la aclaración de la esperanza. Es una aclaración cristocéntrica, evangeliocéntrico. Por lo que Cristo ha hecho en la cruz, Señor, tú me has liberado, me has libertado, Señor, me has quitado la pared, has quitado las enemistades de gente que creen que uno tiene que tener otra manera, otra cosa. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario, has matado las enemistades. Y Señor, la persona que tiene enemistad en su corazón es porque todavía sigue con otra medida que no es la medida de Cristo en su vida. Señor, ayúdanos a entender que cuando nosotros estamos con problemas con alguien es porque nuestro corazón es orgulloso. No queremos poner a Cristo como el centro de lo que libera a una persona. Y tenemos que encontrar miles de excusas para entonces decir está bien o está mal, cuando la única manera de estar bien no es por lo que hacemos, sino es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es la esperanza de gloria. Bendice, Señor, a tu pueblo. Si usted está aquí en esta mañana y nunca le ha pedido a Cristo que sea su esperanza, si usted todavía está atado a una prisión, está atado a algo en su vida que le da tribulación y usted está desmayándose de las cosas de Dios, que en esta mañana usted le puede decir: Señor, sé tú mi esperanza, sé tú mi paz, sé tú mi fuerza. Señor, rompe toda estructura en mi vida que yo he creado, que otros crean. Señor, para mí, ayúdame a confiar que en donde estoy en mi vida, Cristo es el centro de todo. Y Señor, te entrego mi corazón. Dígalo así: te entrego mi corazón. Tómalo tú de ahora en adelante y sé tú, Señor, de mi vida. Gracias por morir en la cruz y gracias por resucitar por los pecados, Señor. Te invito a que entres en mi vida y seas Señor de mi vida. Si usted oró esa oración, yo sé, siempre queremos parar y estar seguro de que usted tenga la oportunidad de hacerlo. Decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón. Quizás por primera vez o quizás enfatizando mejor lo que eso significa su vida. Yo quiero orar por usted. Ahí donde está, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Levante y dice: Pastor, ore por mí. Señor le bendiga. ¿Alguien más? Señor le bendiga. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, usted, pastor, ore por mí en este día. Padre Santo, te pido, Señor, por estas personas. Te pido, Señor, que tú les fortalezcas. Señor, te pido que ellos, al entender tu palabra hoy, Señor, descansen en la esperanza de esta nueva vocación. La vida cristiana es una vocación, un trabajo que hacemos con ganas, con gozo, con esperanza, con virtudes. Porque, Señor, tú estás en nosotros dándonos la libertad, porque Cristo derramó su sangre por nuestra vida. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, en este día. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dijo: